Hoy tuvimos ciertos eventos importantes. Habló Jerome Powell hoy en una entrevista mencionando el hecho de que es muy probable que se tengan efectos en la economía debido a las altas tasas de interés y que obviamente las metas siguen siendo las mismas, el 2% en general para la inflación, que esa meta todavía no hemos llegado ahí. También tuvimos reportes sobre desempleo que salieron positivos. Normalmente esto es algo bueno, uno quiere ver que el desempleo no aumenta, pero actualmente el mercado sabe que la Reserva Federal quiere aumentar el desempleo. La Reserva Federal quiere aumentarlo hasta ciertos puntos, eso es lo que siempre se propone. Actualmente quiere aumentarlo hasta un 4%, vamos, si no me equivoco, por un 3.8. Efectivamente estamos en un 3.8, podemos ver que estamos consolidando en soportes importantes que son históricos. Cada vez que el desempleo se encuentra en estos puntos es más probable que aumente el desempleo. No sabemos cuándo, pero sabemos que después de esto sigue el aumento. Es muy difícil traerlo más abajo de esto y más cuando lo que se quiere es todo lo contrario. Altas tasas de interés eventualmente generan desempleo. Y esto es algo que la Reserva Federal sabe y quiere porque también ayuda a traer la inflación abajo. Entonces, estaríamos en contra de la corriente, peleando contra la corriente si realmente creemos que nos están ayudando a evitar que el desempleo aumente. Todo lo contrario. El gobierno, la Reserva Federal, quiere aumentar el desempleo porque es parte natural del proceso para traer la inflación abajo. Y el mercado, sabiendo esto, al ver que no obtuvimos mayor unemployment claims, peticiones por desempleo, fue menos de lo esperado, esperándose 210,000. Esto hace creer al mercado y esto claramente le indica a Jerome Powell que las tasas pueden mantenerse arriba por mayor tiempo. Para el 1 de noviembre se espera que nos quedemos en donde estamos, en 5.50, y el mercado sigue esperando cada vez que la disminución se dé, pero no se ve nada cerca. Hasta el momento se esperaría que sea hasta junio que empecemos a ver un mayor porcentaje de disminución. Y lo que usualmente pasa es que se rompe algo en la economía, o sea, el desempleo es lo que termina forzando a la Reserva Federal así realmente bajar las tasas de interés porque se les pasa la mano y estamos cerca de esa meta del 4% e históricamente no solo llegamos a la meta sino que la pasamos por un porcentaje más, tal vez llegamos al 5, tal vez llegamos al 6 y es ahí donde ya empieza la recesión y peligros de que se rompa algo en la economía. Todo esto en general no es positivo a largo plazo y me refiero al hecho de que en los siguientes meses es más probable tener una recesión. Sí hemos visto que durante estas etapas la bolsa puede seguir subiendo, la pared de preocupaciones es una etapa muy similar a esta. De hecho, si vamos a exactamente el 2019, voy a ponerlo en velas diarias para tener un mejor punto de comparación. En el 2019 también nos acercamos a una recesión. Claro que tuvimos también una pandemia, que eso no es algo que considero que vayamos a tener. Tuvimos el mes de octubre, que se considera un mes alcista, y de hecho si podemos ver que octubre fue un mes alcista, septiembre fue un mes bajista, eso ya lo tuvimos, mes bajista en septiembre, luego se crearon un mínimo mayor en octubre y la bolsa siguió subiendo hasta que tuvimos una recesión para el 2020, combinación con una pandemia. Aquí se disminuyeron las tasas de interés también más abajo y eso fue muy positivo para que la bolsa subiera y cripto también. Tuvimos el Bitcoin halving y todo se combinó perfectamente bien. Ahora estamos en una etapa en donde octubre es alcista, venimos de septiembre que fue bajista, combinación también inclusive con agosto bajista. Tuvimos retracements, únicamente rebotes, pero ahora que llegamos a un soporte importante, la línea promedio de 200 periodos, parece que octubre se está comportando como usualmente lo hace un mes alcista. Ahora, no considero que necesariamente vamos a repetir lo que fue el 2019, que la bolsa igual continuó subiendo antes de la recesión. Existen muchos datos que podemos considerar en donde es más probable lateralizar hacia la recesión y después sí, claramente dentro de una recesión, inicios, tener la caída. Por el momento no tenemos más que una tendencia bajista en la bolsa, aunque considero que lateralicemos no significa que podríamos estar empezando la tendencia bajista temprano también, puesto que como hemos visto, la probabilidad de la recesión está cada vez más cerca debido a los rendimientos del tesoro de 2 a 10 años que están invertidos y cada vez que esto pasa estamos debajo de la línea cero, meses después tenemos recesión. Hemos estado debajo de la línea cero en puntos más invertidos que en las últimas décadas, que nos llevarían hasta 1980 incluso, y si llegamos a la línea cero
se considera que unos meses después tenemos esa recesión. Estamos llegando cada vez más a la línea cero. Entonces, la cuestión es si la bolsa va a lograr tener un empuje más antes de esa mala noticia, antes de que el desempleo aumente, antes de que se disminuyan las tasas de interés, se rompa algo la economía, etcétera, o simplemente lateralizamos y después la recesión. Por eso, también se considera que vamos a ver activos levantarse. Ya estamos viendo petróleo levantarse. Todo esto de las guerras favorece petróleo. Petróleo rebotó muy bien de lo que sería en velas semanales, la línea promedio de 200 periodos, aquí en estos fondos en el 2023, en abril, ya ha comenzado a levantarse. Esto también aumenta la inflación. Nada macroeconómico apunta a que son buenas noticias. Todo lo macroeconómico no se ve bien. Lo que sí podemos ver es que la bolsa ha estado bien. Pero eso no significa que no va a tener que resolverse en algún momento. Por eso, las probabilidades son que aunque superemos los máximos, igual vamos a tener una caída cuando todo lo macro se junte y una recesión también. Y bueno, también todo lo externo, macro igual, como guerras y todo, pero menos fácil de controlar o de saber cuándo terminaría. Todo eso favorece únicamente a petróleo y commodities. Estamos viendo oro también levantarse, un commodity, retomando soportes. Esto es movimiento bastante alcista. Muchas personas aprovechan otra vez retomar soporte para entrar en largo. Esos son buenos trades usualmente. Y si los commodities empiezan a levantarse, estamos viendo que la bolsa usualmente genera los fondos más adelante de los commodities. Ahora, esto nos lleva a hablar de lo que usualmente hablamos más acá, que es cripto, Bitcoin. Como saben, me he mantenido bajista en Bitcoin. De igual manera, he estado tradeando Bitcoin, como menciono acá, y principalmente adentro de la academia es donde coloco los trades, que puntos de compra. Desde que estamos a los 30,000, he estado vendiendo Bitcoin. Después de tener una caída importante a los 25, estuve comprando otra vez Bitcoin, pero me mantengo bajista. Me refiero al hecho de que tenemos una tendencia bajista ahora, y lo más importante es que ahora que estamos en una resistencia, nuevamente estoy decidiendo vender Bitcoin, así como estuve comprando otra vez en los soportes acá porque considero que estábamos subvaluados. Y de hecho, si vemos las velas diarias aquí, Bitcoin sí estaba subvaluado en cuanto al RSI en los 25,000, para ahora llegar a la resistencia. Nuevamente llegamos hasta los 30,000. Eso fue un wick por las noticias falsas del ETF. Estamos cerca de las resistencias, no solo en análisis técnico, sino también en el índice de fuerza relativa. Estamos acá consolidando. Esto manda señales mixtas al mercado, porque obviamente estar encima de la línea promedio se considera algo positivo. Pero puesto que por temporada, por todo lo macroeconómico que he venido mencionando y acabo de mencionar, hemos visto esto también en el pasado, donde la bolsa continuó subiendo, pero Bitcoin, en esta etapa, aquí la bolsa siguió subiendo hacia la pandemia, que fue acá. Bitcoin ya trae una tendencia bajista. Y estamos en octubre, que nuevamente se considera October, que sube o mes alcista. Y eso sí lo estamos viendo por el momento, pero no cambió la tendencia bajista. De hecho, se retomó la línea promedio de 200 periodos. Se estuvo por encima, consolidando, para después romperla nuevamente abajo. Y considero que eso es lo que está haciendo Bitcoin. Entonces, obviamente, para mí es importante tomar ganancias en estos puntos, más desde puntos de compra de los 25. También estuvimos comprando desde puntos más antes en el mercado bajista, por lo que ir saliendo de Bitcoin, debido a lo que nos demuestra la historia, es preferible en mi caso. No digo que todos tienen que hacer esto, obviamente todos tienen que saber manejar su capital como mejor les beneficie, es el capital de cada quien. Pero acá sí considero que estamos en resistencias, estamos haciendo una etapa muy similar, donde ya ahora tenemos máximos menores. Incluso haber llegado a los 30,000 sigue siendo un máximo menor al anterior. Y todas las noticias de ETFs, aunque obviamente serían muy positivas cuando pasen realmente, no considero que la SEC lo esté aprobando en estas etapas, en donde todo lo macroeconómico se ve mal, alta inflación, altas tasas de interés. Y lo que vimos acá, este crecimiento, simplemente nos demuestra que fue personas moviéndose de altcoins a Bitcoin. Aquí tuvimos este crecimiento de la dominancia de Bitcoin, que significa que las personas movieron bastante dinero hacia Bitcoin, pero no hubo nuevo dinero. Estas noticias de ETFs realmente somos nosotros que estamos acá pendientes de los temas que está pasando en inversiones, en trading, en Bitcoin, en cripto, pero no todo el mundo afuera. La mayoría de personas que no saben de cripto, que
que no están actualmente invirtiendo en cripto o tienen dinero en Bitcoin o en criptomonedas en general, altcoins, no saben mucho del ETF y no están colocando dinero en criptomonedas aún, y eso lo podemos ver en el mercado total, el market cap de lo que es cripto. Esto fue el mercado bajista y hemos estado lateralizando. Este sí incluye Bitcoin, pero si vamos a ver capitalización del mercado que no incluye Bitcoin, o sea, altcoins sin stablecoins, hemos estado creando mínimos cada vez más. Este fue un mínimo, luego otro mínimo y creo que es muy probable crear otro mínimo. Si tomamos en cuenta otras altcoins, sí están por debajo de la línea promedio de 200 periodos. O sea, aquí estamos excluyendo Bitcoin. Todas las altcoins no han crecido igual que Bitcoin, que eso es algo que hemos venido mencionando. No es etapa para estar todavía en altcoins. Algunas sí están llegando a soportes importantes que se pueden ir acumulando. DCA, esto nuevamente lo voy mencionando dentro del Pro Plan, cuáles son las que ya estoy iniciando a acumular, que están en soportes que realmente valen la pena. Pero muchas han continuado cayendo. Una que he estado esperando es Ethereum. Ethereum considero que todo este año ha sido simplemente tendencia bajista, por lo que no demuestra un cambio para estar acumulando Ethereum aún. Y es muy probable incluso que rompa esta línea de tendencia, que aunque es un soporte importante, hemos visto otras hacer lo mismo, romper este soporte importante como Cardano. Cardano también está ahora rompiendo esta línea de tendencia que viene desde el 2017 y ahora podría indicar que va a buscar hasta los 500 Satoshi. Y también por el hecho de que como la dominancia de Bitcoin no ha llegado a metas que hemos mencionado acá del 57%, incluso podría ser hasta el 60%. Parece que ya no sea el 60% porque hemos pasado bastante la distancia de la línea de tendencia bajista. O sea, es más probable ahora una combinación de este extremo, esta resistencia, también esta línea de tendencia, pero ya no el 60%, puede ser el 57%, 58%. Significa que hay campo todavía para que Bitcoin, la dominancia, siga subiendo y altcoins sigan cayendo. Y una que ha estado arriba mucho tiempo ha sido Ethereum, que considero que es la que va a definir ese aumento de dominancia en Bitcoin. Entonces, todo lo macro que menciono, simplemente para explicarme por qué he vendido Bitcoin, principalmente el día de hoy, otra vez en los 28,000. Hoy aprovechando los 28,700, que llegamos a ir rápidamente, es por el hecho de que todo lo demás apunta a que aunque la bolsa pueda seguir subiendo, usualmente Bitcoin en esta etapa antes del Bitcoin halving es más probable lateralizar a una corta tendencia bajista, borrar ciertos rendimientos que se tuvieron al inicio del año. No va a ser igual a esto, pero es muy probable borrar ciertos rendimientos que fueron estos. Y puesto que las noticias del ETF creo que se van a alargar aún más y la SEC va a seguir alargándolo, no veo una razón para creer que hay dinero nuevo entrando en el mercado de cripto. Lo único que hemos visto es dinero de altcoins moverse a Bitcoin, que es lo que nos indica la dominancia de Bitcoin. Es dinero moviéndose de altcoins a Bitcoin, o sea, altcoins cayendo porque la gente prefiere deshacerse de altcoins para estar en Bitcoin, lo cual considero que es una buena decisión, pero un poco tardía ya. Esto es algo que tenía que venirse haciendo desde inicios del año, desde inclusive que hemos tenido un mercado bajista en Bitcoin en el 2022. Ahora lo que vemos es que Bitcoin sí parece tener un movimiento alcista, que es lo que nos suele demostrar en octubre. Ya lo hemos visto en octubre de esta etapa también, donde fue rechazado en resistencia. También subimos la línea promedio de 200 periodos para después romperla otra vez a la baja. Y creo que es exactamente el movimiento que está haciendo Bitcoin ahora. Y más con noticias falsas, generando FOMO otra vez en el mercado. Vemos que el índice de miedo y avaricia otra vez está subiendo, incluso en esas etapas del 2019. Para las etapas de octubre estuvimos en un 40 en el índice de miedo y avaricia. Llegamos inicios de noviembre hasta el 50 también, y ahora estamos exactamente en el 52, donde parece una etapa muy similar a esta. Entonces, aunque visitemos rápidamente este extremo, lo consideraría igual, un mínimo menor al anterior y todavía parte de la lateralización, parte de la tendencia bajista. Justo en resistencias es donde obviamente no quiero estar comprando. Cuando estemos en puntos más abajo, similar a cuando estuvimos en los 25, claro que podría considerar trades en largo otra vez, pero idealmente consideraría puntos más bajos, que de hecho creo que va a ser esta línea de tendencia que viene desde el mercado alcista, creando estos mínimos, ahora creándolos como soportes para eventualmente buscarlos nuevamente. Es ahí el punto que más me interesaría acumular Bitcoin. Un retroceso nuevamente a esta línea podría llevarnos hasta los 23,000, que es una meta que hemos venido mencionando acá desde hace semanas. Lo más interesante de todo es ver que aunque Bitcoin suba,
altcoins no lo han logrado. El mercado en general de criptomonedas, no hay dinero nuevo entrando. Muchas se encuentran debajo de la línea promedio de 200 periodos. Tienen mínimos menores, máximos menores. Por todo lado que lo veamos, no hay dinero entrando en cripto, lo cual me hace creer que es muy imposible que únicamente Bitcoin suba y suba y suba cuando no hay dinero nuevo entrando. Lo único que salvaría sería que ese ETF se apruebe, pero en este caso es únicamente especulación, noticias falsas, y sabemos que la SEC tiene hasta marzo del otro año 2024 para ir aprobando ETFs, y creo que es cuando probablemente lo harían. Y todo este sentimiento de FOMO en general básicamente es un contraindicador de lo que no hay que hacer. No caer en FOMO solo por noticias falsas o porque el precio de Bitcoin subió en las últimas semanas, en los últimos días, pero nos ha colocado nuevamente en una resistencia de la misma manera que pasó en octubre del 2019, en una resistencia por encima de la línea promedio, con RSI, puntos muy similares. Pueden ver acá, estamos en los mismos puntos del RSI del 2019 en octubre. Antes de una caída, estamos haciendo exactamente lo mismo, RSI en los mismos puntos, encima de la línea promedio de 200 periodos. Y más importante aún, en las velas semanales, estamos justo en la resistencia, que es la línea promedio de 200 periodos, que se pueden generar estos wicks, estos extremos de la vela, que parecen crear un crecimiento, pero no ha cerrado por encima, lo cual indica que claramente sigue siendo una resistencia. Si algo cambia, sí podríamos considerar que esta vez es diferente, que algo va a pasar con los ETFs de manera temprana, que tal vez la recesión no va a afectar a Bitcoin y todo eso, pero eso no es lo que nos demuestra la historia. Así que por el momento prefiero aquí nuevamente estar vendiendo posiciones en Bitcoin. Incluso los cortos los mantengo también. Obviamente eso requiere mayor riesgo, conocimiento en trading, manejo del riesgo, análisis técnico, acción del precio. Por si quieren aprender todo eso, lo enseño adentro de ProPlan Trading. Por si quieren seguirme en los trades que estamos manejando, las posiciones del portafolio, cómo se van creando para el siguiente bull run. Curso paso a paso en trading, tanto en cripto, acciones, futuros. Todo esto lo enseño con acceso de por vida, comunidad de soporte. Les dejo ese enlace abajo por si quieren aprender más. Les dejo otro video aquí mismo que les puede interesar y nos veremos en el siguiente video. Chao.